La palabra de Dios en Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 7 nos dice: Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te añadirán. La misericordia y la verdad nunca se aparten de ti. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. Así hallarás favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócele en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No seas sabio a tus propios ojos, teme al Señor y apártate del mal. Saludos hermanos, buenos días todavía. ¿Cómo están? No es suficiente. No es suficiente. Sí. Si me están saludando a mí, bien, vale, aguanta. Pero no. Estamos todos convocados por el Señor esta mañana. Entonces, ¿cómo estamos? Muy bien. Esa espontaneidad tan propia y tan natural de ustedes me abruma. Estoy muy contento de verles una vez más, apreciados y querida familia. Estamos en una serie que ¿cómo hemos titulado la serie? A ver. Eso es, la justicia de Dios impartida en el Evangelio, basada en la carta a los Romanos. Así es, doña Edith. Tiempo sin verla, ¿no? John Piper dijo una vez, hermanos, que hay dos maneras en que los hijos de Dios podrían fracasar en la vida cristiana. Una es que nos alejemos de Dios y la otra es que Dios se aleje de nosotros. ¿Sí? Que nos alejemos de Dios, u otra es que Dios se aleje de nosotros. Sin embargo, y esto es lo peculiar de la Escritura, Jeremías sorprendentemente dice que en los días venideros, es decir, refiriéndose a los días del nuevo pacto, en los días en los que estamos, ninguna de esas cosas ocurrirá. Eso dice Jeremías. Mírelo usted allí en pantalla para que no tenga que ir a la Escritura. En el capítulo 32, en el versículo 40, Jeremías dice, y aquí está hablando es el Señor, nuestro Dios: haré con ellos un pacto que eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Dios no se apartará de hacernos el bien y obrará en nosotros para que no nos apartemos de Él. Así es como la providencia de Dios lleva a su pueblo a la gloria eterna. La promesa más clara y más completa de que Dios nos dará todo lo que necesitamos y nos llevará infaliblemente a la gloria se encuentra en Romanos capítulo 8, en los versículos del 28 al 39. Romanos capítulo 8, de los versículos 28 al 39. Mientras llegan ahí, mientras prenden sus dispositivos o abren sus libros, déjenme darles un poquito del contexto del pasaje. El contexto de esto que vamos a leer es el sufrimiento global de todas las personas y el gemido de la creación que se encuentra bajo juicio. De eso ya nos hablaron anteriormente. Eso está en Romanos del 18, de capítulo 8, del 18 al 25. Todo el universo está gimiendo, todo. Y los creyentes comparten el dolor y la incertidumbre de esta situación. A menudo no sabemos cómo orar, y Pablo lo dice claramente en el versículo 26. Mire, ahí atrasito lo dice con mucha claridad. No sabemos orar como debiéramos, pero hay algo que sí sabemos, hermanos, y está en el versículo 28. Sabemos que para los que aman a Dios, todas
las cosas cooperan para bien. Así comienza entonces, hermanos, según el criterio de muchísimos estudiosos, la más exaltada de todas las escrituras con respecto a la seguridad absoluta que los creyentes podemos tener frente a Satanás, frente al pecado, frente a la enfermedad o frente al quebranto. Ahora sí, entonces leamos Romanos capítulo 8 del 28 al 39. Dice la bendita palabra del Señor. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a esos también llamó. A los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia? ¿O persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Señor, gracias, Padre, por la provisión de tu palabra que has preparado para nosotros este día, Señor. Qué palabra de esperanza la que nos das, Señor. Qué seguridad tan grande. Te ruego, bendito Padre, que nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, puedan ser como esponjas para asimilar toda la riqueza, toda la grandeza, todo lo magnífico, Señor, que es tu sabio consejo. Te ruego eso, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a lo que acabamos de leer. Y Señora, ayuda al vaso frágil esta mañana que usas para transmitir tu palabra, Señor, sujeta a la voluntad en Cristo Jesús. Cada palabra que salga de su boca, cada pensamiento de su corazón, Señor, que se ajusten a tu perfecta voluntad. Una vez más, Señor, recordamos y reconocemos que no a nosotros, sino a ti sea toda gloria. Amén. Muy bien, familia.
Vamos a abordar entonces esta enseñanza desde dos ángulos. El primero es desde la perspectiva de los que aman a Dios, todo coopera para bien. Y en segundo lugar, desde el amor de Dios por nosotros en Cristo. Esos son los dos puntos básicos, los dos ángulos sobre los que estaremos caminando esta mañana. Pues bien, entremos directamente en materia. Primer punto. Para los que aman a Dios, todo coopera para bien. En estos primeros 3 versículos del pasaje hay 3 principios y hay un principio por cada versículo. Observe, primer punto, en pantalla está allí la ayudita. El primer punto es: nuestras cosas malas se convierten en bien. Eso es lo que afirma el versículo 28. Segundo lugar, nuestras cosas buenas nunca se pierden y están allí descritas en el versículo 29. Y número 3, lo mejor está por venir, en el versículo 30. Esos 3 principios los vamos a encontrar en esta primera parte del mensaje. Muy bien. Pablo nos dice entonces que si sigues a Cristo, tus cosas malas se convierten en bien, tus cosas buenas no se pierden y lo mejor está por venir. Estas son las cosas entonces, hermanos, que nosotros debemos atesorar en nuestro corazón y son la base de nuestro gozo. Entonces, número 1, en el versículo 28, dice la Escritura: y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. La primera implicación de lo que Pablo está enseñando, y es muy importante que la entendamos, es que las circunstancias cristianas no son mejores que las demás. ¿Sí? Las circunstancias por las que tenemos que pasar los cristianos no son diferentes a las circunstancias de los demás. Hay cosas terribles. Pablo dice que le pasan cosas terribles a quienes aman a Dios, y realmente son muchas. Dice la Escritura: todas las cosas, las mismas cosas que le pasan a todos los demás, le pasan a la gente cristiana. Ahora, ¿ustedes quieren saber cuáles son todas esas cosas? Muy bien, pues vamos al versículo 35. Mire lo que dice el versículo 35 después de la pregunta que hace Pablo. ¿Qué dice? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Estas cosas el apóstol las conoce bastante bien, porque él mismo las ha vivido. No es una lista arbitraria, no fue que le dictaron la lista como para que quedara mejor compuesto esta parte de la Escritura. Esto como que queda bien ahí, Pablo pone estas cosas, que eso queda de perlas y queda muy ajustado lo que querés insinuar. No, estas cosas están allí porque Pablo mismo las ha sufrido, el apóstol del Señor. Y la segunda implicación es esta. Observen que Pablo no dice que las cosas obran para bien por sí solas. Esa es una implicación que está ahí. Las cosas no obran para bien por sí solas. También nos está diciendo que cuando las cosas obran para bien en tu vida, es por causa de Dios. Los cristianos decimos, y yo espero que tú estés realmente en esta página, que si mi salud está intacta es porque Dios la sostiene. Que si hay alguien que me ama y que se preocupa por mí, a pesar de todos mis defectos, a pesar de todo mi egoísmo, es porque Dios hace posible ese amor. En otras palabras, si algo sale bien en mi vida,
es porque es un completo milagro de la gracia de Dios. Y esa es la verdad. Y la tercera implicación que aprendemos aquí y que es totalmente básica es que aunque las cosas malas suceden, obran para bien. Esa es la promesa ¿para quién? Lo que dice el versículo 28, para a quienes aman a Dios. La promesa a quienes aman a Dios no es que tendrás mejores circunstancias de vida. No. No dice que te sucederán cosas mejores. No. Tampoco significa que las cosas malas sean realmente buenas. Claro que no. Eso no es así. Y yo sé que eso ha hecho una escala muy grande aún dentro de la iglesia cristiana. Pasan las cosas malas. Y entonces nuestro gran consejo para la persona es decirle, no te preocupes. Eso tiene su propósito. Después de estar pasando por una tragedia muy fuerte, no estoy diciendo que algo de eso no sea verdad. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que hay cosas malas. Hay cosas malas. Y algo que nos ayuda a comprender esto con más claridad es el episodio de Jesús frente a la tumba de Lázaro. Jesús estaba enojado y lloraba. ¿Sí lo recuerda? ¿Por qué estaba Jesús enojado y lloraba? Si lo que iba a hacer era un milagro de resurrección de entre los muertos. No es una ocasión fabulosa para que todo el mundo esté muy emocionado para lo que va a pasar, y particularmente él. Pues los otros no saben qué va a pasar, pero por lo menos él sí sabe qué es lo que va a hacer. Es más, de hecho, ni siquiera es algo malo, porque en realidad es muy bueno, porque era una manera espectacular de él poder mostrar su gloria. Recuerde que uno de los objetivos al venir a la tierra era precisamente mostrar la gloria de Dios, y las señales y los milagros obedecían a eso, para que la gente tuviera un convencimiento claro de que él venía de parte de Dios, de que él era precisamente el Hijo de Dios. Pero Jesús, hermanos, no está feliz por el milagro que va a hacer. Qué interesante, ¿no? No está feliz. Él está llorando en la tumba de Lázaro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo malo que está a punto de obrar en un bien, escúcheme bien, lo malo que está a punto de obrar en un bien es malo. Y es muy malo, es malo en sí mismo. Esta no es una situación como algunas personas lo hacen, sobre lo que tú puedas decir, no, mire, es que eso es una bendición disfrazada. Algo así como muchas veces dicen las personas, esto me parece muy interesante, dicen, no te preocupes que detrás de toda nube gris está el sol radiante. Visto que a veces lo consuelan a uno. Hay frasecitas, inclusive de esas tipos de lecciones que dicen eso, que llegan y dicen, por ejemplo, no llores porque no puedes ver la luz del sol, pues las lágrimas te impedirán ver la luz de las estrellas. Suena lindo, ¿cierto? Suena lindo, pero eso no consuela, hermanos. La realidad es que eso no consuela, porque no es cierto. O te dicen, mira, ¿sabes que debes ver el lado positivo que hay detrás de todo este evento? Tú enterrando a tu mamá o un familiar. No, hermanos, la Biblia no dice algo así. Y necesitamos ir también reorientando un poquitico esa teología cotidiana con la que nosotros a veces nos relacionamos. Estas cosas son realmente malas, realmente malas. Eso sí, están trabajando para bien. Y eso significa entonces que Dios le dará buenos efectos en tu vida más adelante, pero son malas. Es una realidad, son malas. Y oído, iglesia, esto. El enojo de Jesucristo ante la tumba de Lázaro demuestra que Jesús odia la muerte, odia la soledad, odia el dolor y odia el sufrimiento. Lo odia tanto que estuvo dispuesto a venir a este mundo para experimentarlo
todo él mismo para que en la cruz fuera destruido sin que esto nos destruyera a nosotros. Es que el sufrimiento, la muerte y el dolor no están en el plan original de Dios. Esto no se diseñó así. Esto se convirtió en lo que es, pero no fue diseñado para eso. Por eso lloró Jesús frente a la tumba de Lázaro, por lo que es capaz de hacer la muerte en el ser humano y en un hijo de Dios. La promesa no es que si amas a Dios te sucederán más cosas buenas. ¿Sí? Muchos venimos de ese tipo de eclesiología. La promesa no es que si amas a Dios las cosas malas no serán realmente malas, sino realmente buenas. No, la promesa es que Dios tomará las cosas malas y las hará obrar para bien en su totalidad. Dice, todas las cosas obran para bien. La promesa es que al considerar la totalidad de tu vida y de todo, Dios promete que si lo amas, escúcheme bien eso, Dios promete que si lo amas, se asegurará de que todo obre para bien. Si lo amas, ojo, si lo amas no tiene nada que ver con saber la Biblia de memoria. No tiene nada que ver con saber hebreo, garítico, griego y todas esas cosas. No tiene que ver con servir mucho. Tiene que ver con si lo amas. Si lo amas. El segundo principio de este primer punto, lo vemos en el versículo 29, es que las cosas buenas que tenemos no se pueden perder. ¿Están conmigo, cierto? Veo silenciosos. O nos paramos un momentico y luego nos volvemos a sentar. ¿Hacemos eso? ¿Qué? Atentos. Es muy interesante la perspectiva del pastor Jonathan Edwards al comparar los males mundanos con la medicina. Él decía que la medicina, y abro comillas, aunque amarga, alivia las enfermedades que si se dejaran de lado serían 1000 veces más dolorosas y problemáticas. Y cierro comillas. Yo veo aquí que hay algunos que han acumulado juventud como yo. Entonces ellos entienden bien de qué se está hablando acá. Nosotros fuimos de la generación de lo que ningún medicamento sabía bueno. Hoy en día le colocan sabor cereza a una pastilla de Dolex, pero en esa época todo, si no recuerdan el aceite de hígado de bacalao, para empezar pues, la delicia de eso. La medicina, aunque amarga, alivia las enfermedades que si se dejaran de lado serían 1000 veces más dolorosas y problemáticas. Ahora, hay algo todavía mucho más interesante que dice Edwards. Él dice que lo que nosotros llamamos males, ¿sí? No es que esa persona ha sufrido muchos males, eso. Lo que nosotros llamamos males deberíamos tenerles la mayor consideración porque son para nuestro bien. Lo dice Jonathan Edwards, a quien se le reconoce como el hombre del gran avivamiento en los Estados Unidos en el siglo XVIII. Este planteamiento que hace Jonathan Edwards debería ayudarnos a recuperar el gozo inquebrantable que un pasaje bíblico como este trae a nuestra alma. Debería. Pero sabes, el problema mayor que enfrentamos los cristianos de este tiempo es que muchos fuimos educados con un evangelio barato que no predica el sufrimiento del creyente, con lo que nuestros ojos espirituales se les formaron cataratas que no nos permiten apreciar la belleza de lo que dice Santiago cuando afirma: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Algo que también va en consonancia con lo que dice
el apóstol Pedro al decir, pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Primera de Pedro, capítulo 3, en el versículo 14. A muchos de nosotros se nos enseñó que el sufrimiento no es de Dios, porque tú y yo somos hijos del Rey. Y vamos bendecidos y en victoria. Entonces, claro, te enfermas, llegan las dificultades, llegan los problemas, pues qué frustración tan grande empiezas a vivir, porque lo que te han enseñado no coincide con la experiencia de la realidad que estás sufriendo. Y resulta que la experiencia de la realidad que tú y yo estamos sufriendo, la Escritura la dice. Pero bajo intereses mezquinos se oculta a veces. Por eso es que hay tanta gente de nosotros que se ha ido, que ha abandonado la fe, algunos hasta la han apostatado por enseñanzas. Y yo no sé el fundamento de eso, porque en todo el centro de la médula del cristianismo, el sufrimiento de Cristo es que el que le da sentido a toda nuestra salvación. El punto es el siguiente, hermanos. Jesucristo no sufrió para que nosotros no sufriéramos, sino para que cuando suframos lleguemos a ser como Él. Eso es lo que está diciendo la Escritura. El Evangelio no nos promete mejores circunstancias de vida, nos promete es una vida mejor. Ahora, van a decir algunos, yo sé, ya vi caras. Bueno, ¿y cuál es la diferencia? Ahí. Bueno, la diferencia está en el versículo 29. Ahí se nos dice qué es el bien y qué es aquello hacia lo que cada cosa que nos sucede nos lleva. Observe, versículo 29. Pablo está usando allí la expresión predestinó. Ahora, esa expresión predestinó no es para sentar bases doctrinales específicamente en este texto, ni para explicarla. Sencillamente Pablo la usa allí para consolarnos. Dice que somos predestinados ¿a qué? A ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. La NBI usa la palabra ahí en lugar de hacer hechos conforme a. La expresión que usa es transformados. Y en esencia, de lo que se habla aquí es de un proceso de cambio de una forma a otra. Es decir, un cambio como de estado, un cambio como de condición. Lo que esto significa, palabras más, palabras menos, hermanos, es que Dios nos va a transformar nuestra esencia interior en la esencia misma de Jesucristo. Eso es lo que está hablando esto ahí. En consecuencia, entonces, ser cristiano es enamorarte apasionadamente, no solo de obedecer las reglas, sino del carácter de Jesús. Y ahí es donde fallamos. Porque nosotros somos muy buenos enamorándonos apasionadamente de obedecer las reglas. Y con eso nos convertimos en personas religiosas completamente. ¿Recuerda cuál es la primera pregunta que hizo cuando usted llegó a la fe en el Señor? ¿No la recuerda? Pero yo ya la recuerdo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Si usted es como yo, nos hicieron repetir una oración, ¿cierto? La oración de confesión. Repetimos esa oración. No te preocupes, todos hemos pasado por ahí. Repetimos esa oración casi que como un mantra. A partir de ahí nosotros ya estamos convertidos, ya somos cristianos. Y la primera pregunta que le hacemos al que nos guía con la oración es, bueno, ¿y ahora qué es lo que tengo que hacer? ¿Sí? ¿Cuál es la lista? Deme el checklist para yo obedecer, para yo ahora sí llamarme cristiano evangélico. ¿Me puedo decir evangélico entonces? Así, sí.
Eso es, checklist. Ahí fallamos. Y nos toma mucho tiempo el asunto del carácter de Jesús. Esa es la razón por la cual usted ve a muchas personas con procesos de crecimiento en la fe y madurez cristiana que les ha tomado 25 años entender amados los unos a los otros. Cosas que perfectamente en 4 o 5 años deberían estar. Porque estamos más pendientes de obedecer las reglas que de nosotros emular el carácter de Jesús. De hecho, si nosotros nos preocupáramos más por emular el carácter de Jesús, no tendríamos por qué preocuparnos por las reglas, porque ellas se cumplirían y se obedecerían casi osmóticamente, casi por defecto. El carácter de Jesús. Se nos está diciendo entonces que el bien hacia el que Dios te está moviendo y todo lo que sucede en tu vida, externamente bueno o externamente malo, es para bien. Para bien. Dios dice, si amas, todo lo que sucede en tu vida es para moldearte, es para esculpirte, es para pulirte, porque te está formando a imagen de su Hijo y Él te va a hacer como Él te va a dar esa grandeza increíble, Él te va a dar esa compasión increíble. Dios va a hacer eso y todo lo que está sucediendo en tu vida es para lograr esa transformación. Todo está predestinado, es decir, todo está arreglado, todo está totalmente garantizado. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol aquí. Y el tercer principio es que lo mejor está por venir, dice el versículo 30. Miren lo que dice en la Escritura. A los que predestinó, a esos también ¿qué? Llamó. A los que llamó, a esos también justificó. A los que justificó, a esos también glorificó. Mire qué interesante. Si nosotros fuésemos a redactar este versículo de acuerdo a nuestra realidad presente, nosotros tendríamos que escribirlo así. A los que predestinó, ¿ahí estamos ubicados todos o no? ¿Nos ubicamos ahí? Solamente 3 de aquí están con la idea. ¿Sí están predestinados o no? Sí, sí. Ah, bueno. Ojo pues, estoy entrando en pánico ya. No me asusten así. A esos que predestinó, a esos también llamó. ¿Ustedes han sido llamados? Ah, bueno, amén, hermano. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Hemos sido justificados o no? Claro, hemos sido. Pero a los que justificó, a esos también ¿qué? Glorificará. No. Porque mire, tóquese, pellizquese, dale un codazo al del lado. Falta, ¿cierto? Ahora, mire pues, lo que hace este versículo, uno de los más asombrosos de toda la Escritura, es que la glorificación aquí aparece en pasado. En el entendimiento de Pablo, en la revelación del Espíritu Santo que le ha hecho a este hombre puede escribir allí la glorificación como un acto que ya está prácticamente hecho. Casi que podría decirse, sin exagerar, que es casi ya un acto consumado, desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva de Pablo, como nos la transmite. Hermanos, estamos destinados a que Dios nos haga tan hermosos como Jesús. Eso está garantizado. Él te va a hacer una persona radiante y tan feliz como Jesús. Dios está totalmente comprometido con eso y no va a dejar que nada en la vida se interponga entre tú y ese propósito de Él. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que hayas hecho, no importa cuánto la gente haya tratado de hacerte daño. Dios no va a permitir nada, absolutamente nada, que te aleje de cumplir su propósito. Estás predestinado y estás predestinada a ser conformado y conformada a la imagen de su Hijo. Eso
es contundente en la Escritura, hermanos. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen? Ahora entonces Pablo, en virtud de todo lo que ya ha dicho en el capítulo 8 y particularmente en estos 3 versículos 28, 29 y 30, termina su argumento con un discurso absolutamente irrefutable y que reafirma las certezas de las que ya habló y que dan pie precisamente a nuestro segundo punto del mensaje, que es el amor de Dios por nosotros en Cristo. Pablo ya estableció el fundamento sólido de nuestra seguridad en los versículos 28 al 30. Entonces, pregunta en el versículo 31. ¿Qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién estará contra nosotros? Y para que nadie dude para que nadie dude de que Dios está de nuestro lado, Pablo una vez más nos invita a considerar lo que ya ha dicho en Romanos durante los 8 capítulos anteriores. Pablo ha dicho que ha dado a su Hijo para llevar nuestra condenación. Eso lo dijo en el capítulo 8, en el versículo 3. Pablo ha dicho que Dios ha dado a su Hijo para que Él sea nuestra justicia. Eso lo dijo en el capítulo 5 y en el versículo 19. Así pues entonces que Pablo una vez más nos repite y nos revela esa conexión permanente entre la muerte de Cristo y la promesa del versículo 28, que es ¿cuál? Para los que aman a Dios. Todas las cosas cooperan para bien, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso es. La lógica entonces de este texto es la siguiente. No escatimar a su propio Hijo es la cosa más difícil que Dios haya hecho en toda su existencia. No escatimar a su propio Hijo es lo más difícil que Dios pudo hacer jamás. Como esta obra es tan difícil, la hizo por nosotros. Ahora, ¿por quiénes? Otra vez, lo que dice el versículo 28. Por todos los que aman a Dios y son llamados conforme a su propósito. Sabemos entonces que no hay nada que no haga Dios para llevarnos a sí mismo en gloria. De ahí se desprende que no dejará de darnos todas las cosas, es decir, todo lo que necesitamos para ser conformados a su Hijo, como dice en el versículo 29. Para finalmente glorificarnos, como dice en el 30. Entonces, los versículos del 31 al 39 lo que hacen es profundizar y ampliar la afirmación de que nada puede separarnos del amor de Cristo, como lo dice en el versículo 35, ni nada puede separarnos del amor de Dios en Cristo, que es con lo que concluye el apóstol. Sin embargo, hermanos, hay algo que vale la pena resaltar de todo lo que Pablo dice aquí y que precisamente se alinea con el título de nuestra serie, La justicia de Dios impartida en el Evangelio. Vamos al versículo 34, acompáñenme ahí, por favor. El versículo 34 está afirmando que Jesucristo murió, ¿cierto? Es lo que dice. Jesucristo murió. Cristo Jesús es el que murió, dice exactamente ahí la palabra. Pero no solamente murió, sino que también ¿qué? Resucitó. ¿Qué más hizo? Está sentado a la diestra de Dios Padre, ¿verdad? Y ahí, al final, ¿qué dice? Él intercede por nosotros. Ahora, la palabra intercesión que se usa aquí significa que Él es nuestro abogado, con mayúscula, algo que también afirma Juan
en la primera carta de Juan. Usted recuerda, si alguno peca, ¿qué dice? Abogado tenemos ante Dios. Abogado tenemos. ¿Van ahí? ¿Están conmigo? Oído pues aquí a lo que viene. Espero no lastimar la fe de ninguno con lo que voy a decir. Y lo repito nuevamente, espero no lastimar la fe de ninguno con lo que voy a decir. Jesucristo no está ahí arriba pidiendo clemencia ni misericordia para nosotros. Jesucristo no está ahí arriba pidiendo clemencia ni misericordia por nosotros. No necesitamos un abogado para pedir clemencia ni misericordia. De hecho, nosotros hacemos eso muchísimo mejor que cualquier abogado. Nosotros somos los que nos arrodillamos, nosotros somos los que gemimos, nosotros somos los que lloramos, nosotros somos los que suplicamos por misericordia y clemencia. ¿Sí me están siguiendo? Imagínense nomás usted en una corte y está allí su abogado y el abogado está tirado en el piso, berreando, gritando, pidiendo clemencia y misericordia por usted ante el juez. ¿Cómo mira usted al abogado? ¿Cómo mira el juez al abogado? Muy bien, entonces pensemos por un momento. Sí, aquí es donde la iglesia habla, en su espontaneidad característica. ¿Para qué necesitamos un abogado? Y no te lo reveló ni carne ni sangre, los Dari. Para eso necesitamos un abogado. Para que nos defienda, porque nosotros tenemos un caso. Eso es, para eso es que nosotros necesitamos un abogado, para que nos defienda. La Biblia dice que Jesucristo es nuestro abogado con mayúscula y que Él está delante del Padre y vive para interceder por nosotros. Él defiende su postura ante el Padre en favor nuestro. Él defiende su postura ante el Padre en favor nuestro. Aquí quiero hacer una ilustración para que nos ayude a comprender un poco el concepto de esto. Vamos a imaginarnos ese cielo del que habla Pablo, que casi no es capaz de expresar lo que él vio allá. Pero vamos a imaginarnos nosotros, ¿dónde es que está Dios? Ahora mismo. En el tercer cielo, dicen, no. Pues eso dice la Escritura. Eso dice la Escritura. Entonces vamos a imaginarnos ese lugar y ahí vamos a imaginarnos al Padre. ¿Con quién? Con el abogado. Oído pues, muchachos, conmigo aquí. Vamos en la línea. Está con el abogado. Entonces lo que yo voy a intentar ilustrar aquí es un diálogo entre el abogado nuestro y entre el juez, el Dios Padre. ¿Sí? Eso es lo que voy a ilustrar. Entonces un diálogo podría ser más o menos este. Padre, tu ley exigió un pago. Tu ley exige un pago. Y la paga del pecado es muerte. Bueno, yo he pagado. Yo he pagado. Y por tanto, ya que he pagado por los pecados de Mauricio, he pagado por los pecados de Juan Esteban, he pagado por los pecados de Luz Dari, he pagado por los pecados de Asaf, he pagado por los pecados de José Libardo, he pagado por los pecados de Jimena, he pagado por los pecados de Camila y de César. Yo he pagado por todos esos pecados, Señor. Entonces, no te pido piedad, te pido justicia. Y la justicia dice que yo ya he pagado por todo lo que ellos hicieron. Padre,
si castigas a estos hermanos y hermanas mías que he mencionado, recibirás 2 pagos por la misma transgresión. Y eso es injusto. Eso es injusto. ¿Sabes, Padre? Hay 2 cosas que sé. Una es que mi justicia pagó por todo lo que ellos hicieron. Y 2, que tu justicia, Padre, es infalible. Ese es el diálogo de un abogado que intercede por nosotros ante el Padre. Una de las cosas que más enfatizamos en esta iglesia es el sacrificio de Cristo por nosotros. Y lo hacemos porque creemos que todavía no terminamos de entender la naturaleza de tan majestuoso acto. ¿Sabes lo que significa el hecho de que Jesucristo eligió morir por ti y por mí? Eligió pagar por ti y fue nuestro sustituto. ¿Sabes lo que eso significa? Claro, si crees en Jesús, si Él es tu abogado e intercesor, significa que tanto la ley y la misericordia están de tu lado y están juntas. La misericordia como el regalo de la bondad como el regalo de la bondad y compasión no merecida de Dios hacia nosotros. Y la ley, porque Jesús la cumplió por nosotros y para nosotros. Pablo dice, ¿a quién le importa qué tipo de acusación viene contra ti? Es Jesucristo quien intercede. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Es Jesucristo que intercede a la diestra de Dios. Y cuando los ataques vienen del exterior, dice Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. A propósito, Pablo está citando el Salmo 44, el versículo 22, para mostrar que el pueblo de Dios en todas las épocas, no solo en la era del Nuevo Testamento, sino también en la era del Antiguo Testamento, siempre nos hemos enfrentado a terribles oposiciones y a tragedias y a calamidades de todo tipo. Los cristianos, hermanos, no somos inmunes por nuestra fe a la adversidad. Al contrario, cuando esas cosas llegan, Pablo, mira qué interesante, Pablo no mira la intercesión de Cristo, Pablo no mira al Cristo intercesor, sino que mira ¿qué? Mira la muerte de Cristo. Pablo mira el sufrimiento del Señor en la cruz y nos dice en el versículo 37, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y la mayor expresión de amor de Cristo por nosotros fue dejar su vida en la cruz del Calvario. Eso lo hizo por amor a nosotros. Eso lo hizo Jesús por amor a nosotros. Pablo comenzó con sabemos en el versículo 28, ¿sí recuerdan? Y sabemos. Y termina su discurso diciendo, estoy convencido. En el versículo 39. Entre ese sabemos y ese estoy totalmente convencido, el apóstol se ha preguntado si algo puede separarnos a nosotros del amor de Cristo. Y ahora entonces él declara bajo la más profunda convicción personal que nada,
absolutamente nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amada iglesia, la seguridad que nos da todo el capítulo 8 de esta carta la necesitamos con urgencia. A los cristianos no se nos ofrece ninguna garantía de inmunidad contra la tentación, la tribulación o la tragedia, pero sí se nos promete victoria sobre todas esas cosas. La promesa de Dios no es que el sufrimiento nunca nos afligirá, sino que jamás nos apartará de su amor. Esa es la promesa del Señor. Y el amor de Dios fue darnos a su Hijo Jesucristo, quien en esa cruz hizo posible que hoy tengamos la certeza y la garantía de lo que dice su palabra en este capítulo 8. Hermanos, nuestra confianza no está puesta en nuestro amor por el Señor. No, hermanos, porque nuestra confianza, nuestro amor por el Señor es débil, es absolutamente inestable, es completamente vacilante. Y si no observas, párate frente al espejo en este momento de manera figurada y haz una radiografía de lo que ha sido tu caminar como creyente. ¿Cuántas veces hemos vacilado? ¿Cuántas veces hemos sido débiles? ¿Cuántas veces nuestra misma fe ha sido vacilante ante las circunstancias que tú y yo hemos vivido? Nuestro amor no es confiable, pero nuestra confianza, ¿sabes?, no descansa en el amor nuestro, descansa en el amor de Él por nosotros. Ese amor que sí es inalterable, que sí es completamente fiel y que es totalmente perseverante. Ha estado allí, perenne, durante todo el tiempo y estará allí por una eternidad. Porque estoy convencido. ¿Sabe qué? Leamos esto juntos. ¿Le parece? 1, 2, 3. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén. Creo que este es un buen momento para orar, hermanos. Inclinemos nuestro rostro. Oh Señor, bendito seas, Dios, bendito seas. Padre nuestro, te pedimos que nos ayudes a fijar nuestros corazones en el hecho de que nuestras cosas malas se convierten en bien, que nuestras cosas buenas no se pueden perder y que lo mejor está por venir. Y lo es en la medida en que lo entendamos, en la medida en que lo usemos y en la medida en que vivamos nuestra vida diaria para Cristo, en la medida en que enfrentemos lo bueno de la cotidianidad con el Señor, pero asimismo también enfrentemos los momentos más terribles con el Señor. En esa medida seremos como tu Hijo, porque tu Hijo Jesucristo fue un hombre de dolores experimentado en el sufrimiento, pero la Biblia dice que corrió la carrera. ¿Por qué? ¿Por qué corrió esa carrera? Por el gozo que le esperaba,
Por eso la corrió, sufrió, soportó la cruz por el gozo. Ahora, Señor, Cristo pudo soportar las tristezas que experimentó en lo profundo de su corazón, llorando, pero debido al gozo pudo enfrentar lo que Él enfrentó. Y Señor, nosotros también podremos hacerlo, porque Él es el primogénito entre muchos hermanos. Él es nuestro modelo. Él hizo todo esto por amor a nosotros y para cumplir tu perfecta voluntad. Lo único que quería era honrar y glorificar tu nombre entre los hombres, y ese fue su mayor gozo, Señor. Te damos gracias, Padre, por ser tan generoso al no perdonar a tu Hijo. Gracias por ese acto maravilloso, Señor. Y oramos, bendito Dios, para que el gozo del que debemos disfrutar nosotros sea puesto delante de nosotros, y que lo entendamos para que también podamos correr la carrera sabiendo todas estas cosas. Ayúdanos, Señor, a venir a ti. Y Señor, pido por cada uno de mis hermanos y de mis hermanas en esta iglesia, Señor. Cada uno aquí tiene un camino diferente para entender estas cosas y apropiarse de ellas, Señor. Por eso yo ruego al Espíritu Santo, convence y persuade y ayúdanos a vivir con la certeza de lo que hoy nos ha enseñado la bendita palabra de Dios. Te lo pedimos, bendito Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Voy a pedirte que mantengas silencio, mantengas la reverencia de este momento delante del Señor. Te lo ruego, te lo pido. Mientras los músicos nos ministran con canto de alabanza y adoración, mientras glorificamos tu nombre, guarda allí silencio.